Bueno, pues la experiencia de la convención, ¿qué aprendí? Aprendí muchas cosas, entre ellas que es importante llegar a tiempo, hablar como se debe y claro, tener un lenguaje claro para los que no nos conocen, para los que están esperando una palabra buena de parte de Dios. Siempre nuestro lenguaje es un poquito ambiguo muchas veces cuando nos dirigimos a alguien, cuando vamos a compartirle a alguien, nos enredamos, no, a la persona se queda siempre como con esa duda de qué es lo que me quiso decir, pues hablar claramente, ¿no? He aprendido eso, de que nuestro lenguaje tiene que ser claro, conciso, como dice una amiga por ahí, que se sienta atrás, que no la voy a mirar, corto, claro y conciso, ¿no? Que debo formarme y hacer una persona con capacidades para poder hablar con otras personas, ¿no? Debo aprender cada día, debo capacitarme, es importante. Tenemos que ir creciendo, no solamente espiritual, sino que también a nivel intelectual, ¿no? Es importante que no nos vean como si fuéramos, que no tenemos una cultura, que no tenemos una educación, ¿no? Entonces es bueno, es importante formarse, a ser verdaderos discípulos. Esa parte me llamó la atención porque muchas veces nosotros decimos, se habla mucho del discípulo, ¿no? Y de que el discípulo debe seguir, ¿no? Pero ¿qué clase de discípulo queremos ser? Y me llamó la atención porque hablaba este hombre, el pastor Julio, de discípulos falsos y discípulos verdaderos. ¿Qué clase de discípulos queremos ser? O sea, buscar en nuestro interior qué clase de discípulo soy, ¿no? Entonces hacerse como una autoevaluación de uno mismo, qué clase de discípulo estoy siendo yo para Jesucristo, y si realmente soy un discípulo, y si realmente soy un discípulo de Jesucristo, ¿no? Amén. A dejar que el Espíritu sea siempre mi guía y dejarme guiar por Él. Muchas veces vamos como caballos sin freno, ¿no? Haciendo nuestras cosas de nuestra manera y no dejando que el Espíritu Santo nos hable, y por eso muchas veces pues metemos la pata, porque no sabemos escuchar, ¿no? Aprender a escuchar, a afinar nuestro oído. Es importante, son cosas que siempre las escuchamos, pero muchas veces no las ponemos en práctica, siempre vamos a nuestro libre albedrío, ¿no? A ser sincero conmigo mismo, eso es lo más importante. La pregunta que hizo el pastor Julio el primer día que dijo, ¿cómo vas con tu discipulado, no? O ¿cómo llevas tu discipulado? ¿O cuánto tiempo dedicas a tu discipulado, no? Y hablaba de que no se trata solamente de hacer el discipulado, sino realmente qué estoy haciendo con mi discipulado, si realmente me está edificando, si me estoy edificando con él. No se trata solamente de hacer algo ritualmente o hacerlo por costumbre. Yo me levanto por la mañana, hago mi discipulado y se acabó y ya cumplí. Sino que realmente qué objetivo tengo al hacer mi discipulado, si durante el día pongo eso en práctica, ¿no? Amén, es cortito. Ya acabo, ya acabo. A ver, a recordar que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Me llamó la atención el de recalcular, ¿no? Lo del GPS, ¿no? De que cuando nos perdemos, dice recalculándolo, cuando no hemos salido de la vía. Y es un ejemplo precioso, me pareció tremendo, porque es verdad, cuando tú te sales de la carretera, lo primero que te hace el aparatito ese dice recalculando, y te da otra vía para volver a retomar el camino, a seguir para donde vas. Pues lo mismo, Dios siempre nos da una oportunidad de volvernos atrás, de retroceder, pararnos, pensar qué he hecho mal y volver a retomar el camino. No nos deja perdidos, no nos deja tirados, sino que Él nos da esa oportunidad, ¿no? de retomar, de recapacitar. Amén. A cuestionar y evaluarme. Tener respeto por las personas, por las autoridades que tengo a mi alrededor, por los que Dios ha puesto para que les honre. El que es merecedor de honra, tenerle ese respeto, esa consideración. Una cosa importantísima que a mí me llama particularmente, a que Dios no anula nuestra personalidad, Él no anula nuestra voluntad. ¿Qué es lo que hace? Que si yo soy rebelde, Isabel, por en mi caso personal, que yo soy más bien un poquito más extrovertida, ¿qué hace? Que esa capacidad que yo tengo, o ese don, o esa actitud, o esa que yo tengo, lo que hace es que me lo corrige, pero me lo potencia para cosas buenas. No me anula mi personalidad, como muchas veces las personas que no conocen de Jesucristo dicen que les lavan el cerebro. No nos lava el cerebro,
Él lo que hace es que tu capacidad, si eres una persona buena para la pintura, si eres una persona buena, una persona apta para la música, para hacer cosas con las manos, las manualidades, Él lo que hace es que nuestras capacidades, incluso y nuestro carácter, nos lo moldea para que seamos mejores personas, pero no nos anula. Amén. A crecer espiritualmente, que ya lo dije, a tener discernimiento, nos enseña el Espíritu Santo, dice que es nuestro ayudador, pues pedirle al Espíritu Santo, dame discernimiento. Yo soy una de las que siempre estoy pidiendo discernimiento porque me hace falta, pues pedirle al Espíritu Santo discernimiento porque Él está ahí para eso, ¿no? A tratar de hacer mejor las cosas y hacerlo lo mejor que podemos. A no pensar de que lo que hagamos, el resultado depende de nosotros. Muchas veces sí depende de nosotros, pero la mayoría de las veces depende de Dios, ¿no? Porque muchas veces hacemos fuerza en algo que vamos a hacer pensando que en el resultado que nos va a dar, y a lo mejor no era lo que nosotros esperábamos, y a lo mejor no dependía de nosotros tampoco. Es como cuando uno le comparte a una persona, ¿no? Yo tengo una señora que le comparto de vez en cuando y ahora me ha dado por mandarme cosas cristianas, cosas bueno, entre comillas, y resultó que ella es del Testigo de Jehová. Y claro, pero ya llega un momento que vamos a ver, yo le hablo cuando me encuentro con ella y le comparto, y a veces las cosas que me manda, a ver, no me llama mucho la atención, no me edifica, y yo trato de alguna manera explicarle de lo que ella me está mandando, darle la vuelta. Pero ya lo que Dios haga en ella, o sea, el crecimiento que haya en ella depende solamente de Dios, de que lo que yo le haya dicho, lo que yo le comparta de vez en cuando a ella, que sea Dios, el Espíritu Santo, que le haga entender. Porque muchas veces nosotros queremos, venga, y la persona ni caso, y al último ya como decía el pastor, ya llega un momento, venga, Dios bien buena y que te vaya bien, ya, o sea, no puedes tampoco frustrarte, ¿no? Porque muchas veces lo que a uno le da es frustración, cuando uno le habla a alguien y ve que no tira, pues como que te da un poquito de frustración, ¿no? A no dejarme desanimar, o sea, reitero lo que acabo de decir, a no dejarme desanimar por las cosas que nos pasan, yo soy una de las que cuando nosotros terminamos con nuestra iglesia, yo se lo dije, Fernando Cárdenas está aquí presente, el último día yo veía nuestra iglesia preciosa, justo los últimos días que nos íbamos de viaje, veía la iglesia preciosa y decía, qué lástima, y eso a mí me dio un bajón horrible. Yo creo que lo he dicho hasta la saciedad, la verdad es que me vine abajo. Yo veía, las últimas semanas veía la iglesia como nunca la había visto. Y eso es verdad, no dejarnos desanimar por estas cosas, porque Dios quita y Dios pone. Dios nos da y Él es el que nos da y Él es el que nos quita. Entonces, si el Señor permitió que dejáramos nuestra iglesia, que habíamos estado 6 años allí, casi 7 años, y que nos tocó salir, pues que seguramente nos dará otras cosas, pero no dejar que eso nos hunda, porque yo honestamente lo reconozco, me vine abajo con eso, yo me vine abajo total, porque era como el pastor Julio utilizó una palabra, monumento, ¿no? Era mi santuario, yo me venía todos los santos días, y para mí, y de hecho todavía me hace falta, aunque yo me levanto por la mañana, oro, leo mi palabra, oro por todo el mundo, yo me acuerdo de todos los que han pasado por la iglesia, tengo una lista enorme, y estoy pero mira, de vez en cuando yo siento que me hace falta la iglesia, porque para mí era como mi santuario, era como mi monumento, y realmente no llegar a estos extremos. Yo creo que Dios está en todas partes y tenemos que seguirle adorando, seguirle clamando a Él, seguirlo buscando donde quiera que Él nos ponga, ¿no? O sea, que no dejarnos desanimar por las circunstancias, porque hay circunstancias que nosotros no podemos cambiar. Amén. Bueno, amén. Y bueno, tengo más cosas, pero lo voy a dejar allí. En definitiva, sí, porque tengo más cosas. Tengo más cosas, pero sí, yo solamente quería decir lo último. Tener claro una palabra clave que dijo el pastor Julio y luego el pastor Fernando también, el pastor de Sevilla, que se fue muy repetitivo. Tener claro nuestra confianza en quién estamos creyendo y a quién hemos creído. Tener claro nuestros principios. ¿A quién estamos creyendo? ¿A quién le hemos creído y a quién estamos siguiendo?
porque no dejarnos, hablaba de este hombre de competir, ¿no? Muchas veces estamos, no es que la iglesia fulano, es que el hermano mengano, el sutano, el perencejo, no, me da igual si el hermano se ha ido donde solo Jesús, no, yo tener claro, yo como individuo, en quién he creído, a quién sigo, qué palabra es la que yo estoy creyendo, en quién está mi confianza. Eso es yo creo que lo más fundamental, de lo que más me quedó a mí de la convención, que yo creo que de todas las convenciones en las que he estado, han habido 2 convenciones que me han encantado, de las que he ido, pero esta ha sido como una convención realmente a lo que íbamos, a aprender, a conocer, a recibir palabra y a venir con nuevo ánimo, con nueva fuerza y a ir hacia adelante. Amén. Muy bien, sí señora. Siguiente. Esther. Bueno, la verdad es que es maravilloso todas las oportunidades que Dios nos da para aprender cosas. Y Dios nos permite estar un tiempo con unas personas para aprender algo de ellas. Y el retiro para mí me dejó frases que quedaron en mi corazón. Por ejemplo, aprender a ver en personas que no vienen a la iglesia, pero que trabajan para el rey sin conocer al rey. Entonces, yo tengo que identificar esas personas y puedo ayudar a esa persona no para competir, sino para ayudarle a complementar lo que esa persona está haciendo. Entonces, eso me gustó mucho, porque hay mucha gente que uno puede estar criticando porque está sirviendo al rey y no vienen a la iglesia. Pero no, es observar a las personas que no conocen al rey y que están sirviendo al rey y poder ayudarles a esas personas. No ser competitivos con ellas, sino en qué te puedo ayudar. Eso es una de las cosas que me gustó. También que la iglesia es para un fin. Nosotros nos congregamos, pero es para un fin. Entonces él hablaba de que aquí venimos, nos preparamos y ahora, ¿cómo vamos a servir? Ahora nos desafiaba a servir no dentro de la iglesia, que es obvio que vamos a servir, sino ahorita vamos a servir a partir de la iglesia, hacia afuera. Y eso me gustó, porque él decía, vamos a ir y a ver cómo podemos ser mejores vecinos, cómo podemos ser mejor compañero, cómo podemos ser mejor padre, cómo podemos ser todo eso. Y una cosa muy importante que se quedó en mi corazón es que el resultado no depende de mí. Eso me impactó. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que preguntar, si yo he estado con alguien y he tratado de compartirle cosas, entonces yo me tengo que preguntar, ¿he sido con esta persona? ¿Lo he tratado como mi familia? ¿He sido honesta con esta persona? ¿Cómo he sido con esta persona? Entonces, si yo me contesto esas respuestas, pueden ser de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de gente con la que trabajamos, que nosotros podemos también defraudar o que la otra persona nos defraude a nosotros. Pero ese peso nos lo quitamos cuando sabemos que el resultado no depende de mí. El resultado no depende de mí. El resultado depende de nuestro Dios. Entonces, cuando yo me valoro y digo, lo he hecho bien, sigo adelante, porque yo también he podido defraudar a mucha gente. O la gente me ha podido defraudar a mí. Entonces seguimos adelante, aunque pasen cosas a nuestro alrededor. Entonces nos incitaba a ir después de la iglesia hacia afuera, nos venimos, nos equipamos y vamos hacia afuera. Y eso me impactó, me dieron ganas de salir. Nosotros esta mañana hacíamos el discipulado en nuestra casa, estamos discipulando y decíamos ir, y le decía a Fernando, ahora tú te vas y donde vayas, haz lo que yo te estoy enseñando. Es ir, aquí nos venimos, nos equipamos, gracias a Dios, porque tenemos a nuestro pastor que nos está ayudando, pero nos equipamos para ir hacia afuera. Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Uy, primero las damas, son caballeros. Quiero empezar con una introducción. Cada vez cuando tengo esa oportunidad, ¿no? Y la invitación de estar presente en una convención, para mí es una bendición. ¿Por qué digo que es una bendición?
porque tengo la oportunidad de encontrar también con otros hermanos de otras iglesias, ¿no? Porque muchas veces estamos en nuestra iglesia. Yo cada vez estoy de mucho tiempo en esta iglesia, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de encontrar también con otras personas de otras iglesias y para compartir, ¿no? Para hablar con ellos y fue una bendición para mí. Que Dios me habló, ¿no? Me gustó mucho el lema que han tenido este año, esta convención. Id y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad en nuestras vidas? La verdad, sabemos cada uno de nosotros, que es Jesucristo, ¿no? La verdad, me gusta mucho, la verdad es tan grande y necesitamos ir a conocer la verdad, ¿no? Y también hay gente alrededor de nosotros, ¿no? Que no conoce la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y muchas veces tenemos esta oportunidad, pero no profitamos, ¿no? Cuando tenemos esta ocasión, la oportunidad de hablar con la gente, enseñarlos, ayudarlos, ¿no? Para saber cuál es la verdad, ¿no? Andar, sembrar y guiar, y necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y me gustó mucho que ese pastor, Julio García, ¿no? Nos dio 3 preguntas y cada uno de nosotros necesitamos meditarlo, ¿no? En nuestra casa, en nuestro tiempo, ¿no? Que tenemos. Y primera pregunta era, ¿cómo va tu vida devocional? Es simplemente tu vida, ¿no? Hablamos espiritual, pero no solo espiritual, ¿no? Es como tu relación con tu esposo, con tu esposa, ¿cómo va? ¿No? Estoy bien en mi relación con Dios por las cosas que me transforman, ¿no? Porque si tú tienes una relación con Dios, no es suficiente tenerlo, leer la palabra, pero si la palabra de Dios no te transforma, ¿no? Voy a ser libre cuando reconozco mis debilidades, ¿no? Adelante de Dios, porque muchas veces nos cuesta, ¿no? Segunda pregunta era, ¿cuándo has crecido espiritualmente? ¿Cuánto has crecido espiritualmente? Es muy importante buscar tu crecimiento personal, ¿no? Tener tiempo con Dios, ¿no? Y tercera era, ¿quién conduce tu vida? ¿No? ¿Quién conduce tu vida? Es una pregunta que necesitamos meditar muchas veces, ¿no? Porque me gustó, era como una broma, decía el pastor, saludando los problemas. Salúdalo y pásate los problemas, ¿no? Porque muchas veces nos concentramos tanto con nuestros problemas, con nuestras situaciones, pero olvidamos que hay una esperanza que es Dios, ¿no? Y no debemos mirar, ¿no? Muchas veces que hablamos de la iglesia, no debemos mirar el número de gente, solo el impacto que produce, que es muy importante, el impacto. Y también hablamos de cada uno de nosotros, ¿no? Como somos testimonios, como Dios está en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué impacto produzco yo a una persona, ¿no? Que no conoce a Dios, ¿no? El Evangelio es una medida, sí, de transformación. Cada uno de nosotros somos en el mundo en ese momento, ¿no? Y necesitamos producir un impacto. Y es muy importante. Y esto me gustó mucho, ¿no? Producir un impacto. Y otra cosa que me quedó en mi mente era así: construir puentes, no muros. Dios quiere salvar no solo almas, quiere salvar todo el mundo. Eso me gustó y me impactó porque lo tengo apuntado. El tiempo fue de bendición y cada vez cuando estás en la convención tú necesitas tener el oído para recibir que tiene Dios para ti y personalmente, para tu vida y también para la iglesia, para compartir con nuestros hermanos. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo siempre suelo ser muy corto. A mí hay varias cosas que me gustaron de la convención, pero hay dos que me parecieron interesantes, ¿no? Sobre todo, me acuerdo de cuando Josué estaba orando, ¿no? Y vino un ángel y dice, ¿de parte de quién está? ¿De parte de Dios o de parte de quién? Y me gustó lo que dijo el hombre, ¿no? Hay que
conocer a la gente que está haciendo algo bueno y unirse a ella, no importa que sea adventista o de otro, sino que si tenemos algo en común y si estamos haciendo algo para la obra de Dios o si estamos haciendo algo para la sociedad incluso. Porque muchas veces lo que estaba diciendo Esther ahora, ¿no? Hay gente que hace cosas para la sociedad y nosotros, no, es que ese como no se congrega o ese como no no conoce el Señor, porque hay una cosa que nos tiene que quedar claro, hay gente buena gente incluso que no conocen al Señor, hay gente que hace, y esta mañana estaba hablando, usted no ha visto a esa mujer que le mataron la hija, que están entrevistándola con su muerto ahí y estaba pensando en el sufrimiento de la otra, o sea, de la madre De la agresora. de la agresora. O sea, te das cuenta que hay gente, yo no sé si ella era cristiana, a lo mejor puede ser cristiana, ¿no? Pero hay gente que tiene cosas buenas en la humanidad y nosotros y con Isabel estamos hablando también contigo, ¿no? Que el diablo quiere hacer creer que el mundo está perdido, pero hay gente buena, hay gente que está haciendo cosas realmente buenas y si nosotros podemos ayudarles a que sigan haciendo cosas buenas, yo creo que eso es algo bueno. Otra cosa también, el tema del perdón, ¿no? Porque hay perdones fingidos. Yo no sé si esta señora, yo no creo que sea fingido, ¿no? Pero el hombre, me acuerdo, me causó también, no sé, como hay gente me identifiqué con el hombre porque dice, no, yo es que lo he perdonado, pero no estoy preparado para hablar con él. O sea, porque la gente entendió que el hombre que no lo haya perdonado, sino que usted puede perdonar a una persona, pero el hecho de que usted la perdone no quiere decir que usted vaya a abrazarlo ahí mismo, sino que, bueno, hay que esperar porque el corazón está resentido todavía. Sí, hay que tener un luto, ¿no? Esa parte me gustó también. Y la parte que yo creo que una de las partes que a mí más me gustó fue la parte del monumento. El monumento de la iglesia, porque las iglesias, normalmente nosotros estamos en una... Uno después de que ve las cosas no ve que lo que pasó en la iglesia es algo de Dios, porque es que muchas veces nosotros ponemos la iglesia como un monumento, ¿no? Creemos que no, es que todos los días yo me madrugo y voy a la iglesia y bueno, sí, eso es... Entonces, no es, la iglesia no es un monumento, la iglesia es algo que tiene que ser algo que sea dinámico, como la palabra dice que cuando dice no, y el verbo se hizo carne, y el verbo es la acción de la palabra. O sea, la palabra tiene que ser una palabra en acción, tiene que haber acción en la palabra, porque Isabel hablaba de una convención, hace unos años, yo no sé si fue 10 años, vino un hombre, y entonces el hombre estaba con unas estadísticas, ¿no? Hablaba en Guatemala es uno de los países que más cristianos está convenciendo, en Honduras, en Estados Unidos, un país que se cree, entre comillas, que es un país cristiano, con bases cristianas, pero hay una cifra de muerte, de asesinato, de droga. Ahora, por ejemplo, esta mañana estaba viendo la noticia de que en Estados Unidos la esperanza de vida se ha cortado. En un país desarrollado como Estados Unidos, ¿por qué se ha cortado la esperanza de vida? Porque hay mucho drogadicto. O sea, hay mucha gente que está poseída por la droga, el alcohol y eso, entonces eso hace que la esperanza de vida baje en un país que es supuestamente cristiano. Entonces, eso es importante, ¿no? Que muchas veces no le damos la importancia a la palabra, que la palabra tiene que ser dinámica y se tiene que notar en nuestra vida y en la vida del alrededor. A las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues yo no puedo ir a robar en mi trabajo, yo no puedo mentirle a mi jefe, o yo no puedo, porque eso tiene que verlo en mí, ¿no? Esa es la dinámica de la palabra, porque eso es lo que te cambia la palabra a cada uno, ¿no? Y eso es lo que más... Bueno, hay otros aspectos que quería decir, pero ya es mucho, pero yo me quedaba con esos 3 aspectos. Vale. Sí, señor. Solo faltan 2. Bueno, algunas cosas que hemos apuntado, pero voy a coger lo más sencillo, que habla de la vida devocional, ¿no? Que ayuda en la transformación de la persona. Y también creo también que es una motivación, ¿no? A las personas, por ejemplo, hay un Señor que cada año está ahí. Y nosotros, yo por ejemplo, no lo conozco de qué iglesia es, pero está con los estudios, los libros, entonces es una manera que uno
Ele tem o método que eles usam e uno não é que é autodidata, pero é uma pessoa autônoma para aprender. Então, muitas vezes nós temos, cada um de nós, incluso a irmã, tem uma autonomia, não? E Deus ensina a cada um segundo sua percepção, não? Então, cada pessoa tem uma maneira de compreender, uma maneira de falar diferente, ou de responder a algumas coisas e também de aprender. Então, quando ele citou a palavra devocional, dá a entender isso, que Deus nos ensina a cada dia a ter uma certa autonomia de aprendizado. Muy bien. Vale, vale. Tiene las 3 Bs, ¿no? ¿Cuáles son las 3 Bs? Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato, ¿no? Pues no. Breve, de bendición y... Pues yo voy a ser Bueno. más breve. No, yo me quedé con una palabra. Y me encantó la palabra, la de cumplimiento. Porque él hablaba sobre la importancia del cumplimiento, ¿no? Bueno, la importancia de cumplir, cumplo y miento. Entonces me gustó mucho la frase porque algunas veces pensamos que estamos caminando en la verdad porque venimos a la iglesia, hacemos todos los deberes de la iglesia, incluso las actividades de la iglesia y todo eso, pero realmente estamos cumplo y miento. Porque realmente no estamos haciendo lo que realmente Dios está pidiendo a nuestras vidas. Entonces, esa frase se me quedó clavada y me gustó también mucho porque él habla de que si la iglesia, el mundo está cambiando, pero si la iglesia no toma la decisión de hacer un cambio inmediato, la iglesia va a morir. Porque hay muchas, o sea, realmente hay iglesias que van a morir por eso, ¿no? Porque hay muchos principios de Dios que nunca tienen que cambiar. Los principios de Dios no cambian. Pero las normas que creamos en base a los principios es lo que han hecho que realmente la iglesia sea inoperante. Entonces, esas normas son normas de hombres y hay que destruirlas. Así que es breve. Uy, eso sí que ha sido breve. De todas maneras, muy bien para todos. Y lo más tremendo de todo es que Dios le habla a cada uno de lo que Dios quiere hablarle con cada uno. Que es lo bonito de estas cosas, ¿no? Que no es un asunto de hombres, de que todos tienen que saber lo mismo y todos salir cuadriculados, todos pensar igual. No, realmente es Dios hablándole a cada uno lo que necesita oír, ¿no? Sí. Bueno, ya Berta, que es la única que falta. No, pues yo estaba pensando, ¿no? Que no sé cuántos llevaron las otras iglesias, pero es que de Aranjuez, siendo 15 personas que somos de media, fuimos 8. Entonces fuimos mucha gente. Fuimos más de la mitad de la iglesia, ¿sí? Entonces, claro, fue un privilegio. Yo cuando nos vimos ahí, es que somos 8, somos muchos, ¿sí? Entonces, bueno, pues Dios pues hizo el milagro, ¿no? Eso es que Dios tiene algo también planeado con nosotros, ¿no? Berta ya pues compartirá también lo que, imagino que la próxima semana compartirá algo. Para mí lo que más me impactó fue lo que estaba diciendo ahora también Luis Fernando, ¿no? El hecho de que tenemos que ser relevantes allá afuera. Una iglesia que no afecta a su ambiente, pues, ¿qué está haciendo? Si el devocional que yo hago por las mañanas cuando estoy con Dios no es relevante primeramente para mí, pues yo no voy a ser relevante en el mundo. Entonces, si la iglesia no está siendo relevante en el mundo, pues está llamada a, como decía Luis Fernando, cumplir, porque viene a la iglesia y hace todo lo que tiene que hacer, pero miento. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento no lleva a ningún sitio, ¿no? La necesidad de ser relevantes, ¿no? Y a mí la frase que más me quedó sonando, que la puse en el Instagram y en el Facebook, que también lo puse, ¿sí? ¿Cómo es que decía exactamente? Busca dónde Dios está trabajando y únete a Él. O sea, yo pienso que esa es la clave. O sea, ¿por qué? Porque esos monumentos que hemos creado, monumentos, instituciones religiosas, no es que la iglesia vaya a desaparecer, pero sí las instituciones, las organizaciones humanas que hemos montado alrededor de la iglesia. Es las que están llamadas a desaparecer si no son relevantes. Y es donde entonces tenemos que empezar a abrir los ojos y ver dónde está moviéndose Dios. Aquí en Aranjuez, vosotros que sois de aquí, ¿dónde ves que Dios esté moviéndose?
¿Dónde ves personas que están amando a los que están cerca de ellos? Gente que esté preocupada por lo que está pasando con el vecino. Es ahí donde nosotros tenemos que ver, no tanto a ver cómo hacemos para competir y a ver si yo hago lo que ellos hacen y cada uno hace su guerra, a ver quién hace más que el otro y a competir, a ver quién tal. No, no hagamos muros, sino puentes. ¿De qué manera yo podría colaborar? Tú imagínate que conoces una organización, católica o no católica, o cristiana o no cristiana, pero de gente donde ves que Dios está trabajando ahí, porque hay amor. ¿Qué tienes que hacer? No, yo no me acerco ahí porque, ¿qué me van a decir si yo me meto con ellos? Pero es que Dios está llamándonos a estar donde está Él, ¿o no? ¿O Dios nos llama a hacer la competencia a todo lo que estén haciendo? No. Dentro del cuerpo de Cristo hay mucha variedad. Y hoy en día tenemos que replantearnos, ¿la iglesia evangélica está siendo relevante en Aranjuez? ¿Estamos haciendo un impacto en Aranjuez que toda la gente ya nos conoce y nos ve amando a la gente en Aranjuez, trayendo respuesta a las necesidades de Aranjuez? ¿O nos ven como...? Yo intento observar, cuando pasa alguien por aquí que nos ve cantando tal, yo intento mirar las caras, a ver cómo reaccionan, porque yo no los conozco todavía. Yo cuando ya vivo aquí ya conoceré un poquito más, ¿no? Pero me gusta saber qué opina la gente de nosotros. ¡Ah! Ahí están los de la secta. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Ah, mira, otra secta más, mira cómo cantan. ¿Cómo nos ven? Y es tan importante eso porque es que es tan fácil que nos convirtamos en un monumento, que nos encerremos en nosotros y que luego todo se ha invertido en el mantenimiento del monumento. Todos los diezmos, todo el dinero, todo el trabajo, todas las reuniones, es para mantener la estructura, para mantener el monumento. ¿Sí? Yo ya estaba pensando, vi un documental sobre la Sagrada Familia de Barcelona y yo flipaba, ¿no? Porque esa catedral le queda todavía tiempo para que terminen de hacerla, la millonada que están gastando. ¿Y para qué es esa catedral? De monumento. Para el turismo. Ya. Y yo decía, qué terrible que como iglesia no esté pasando lo mismo. Que gastamos tiempo, esfuerzo, recursos, personas, mucho dinero. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo relevantes ahí fuera? Y es que es algo que a mí me queda picando, ¿no? Yo cuando me convertí hace 30 años, yo os puse el mío, os voy a confesar algo que todavía ni sé yo cómo lo quiero, ¿no? Ni cómo lo es, ni qué es. Yo cuando me convertí, Dios puso en mi corazón amor por los católicos, porque yo era católico, yo estaba metido en la iglesia católica. Y yo, después de que me convertí, yo duré durante año y medio en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque yo quería afectar a la gente que estaba ahí. Yo sabía que había vírgenes y cosas que a mí no me convencían mucho, y los santos, y la misa, y la forma como hacían las cosas tan religiosas no me gustaba. Pero yo veía gente ahí que buscaba y amaba a Dios. Y yo quería ver cómo ellos llegaban a conocer lo que yo había conocido, que era Jesucristo. Que el encuentro con la palabra de Dios a mí me revolucionó. Después de año y medio, yo como que tiré la toalla. Bueno, no tiré la toalla, el cura me sacó de la iglesia, básicamente. ¿Sí? El cura se aburrió de que yo intentara llevar a la gente a que leyera la Biblia, que empezaran a leer el Evangelio y tal. Y claro, pues el cura como que al final me dijo, Roberto, aire. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo yo como que renuncié a ese llamado de parte de Dios. Porque entendí que por ahí no había nada que hacer. Y yo me rendí. Y luego ya me metí en la organización que estuve metido durante tantos años. Y ahí seguí. Pero últimamente que he estado replanteándome, bueno, Dios, ¿y qué quieres que hagamos en Aranjuez? ¿Y qué quieres que haga yo en España, ahora que hemos vuelto hace 3 años que volvimos? ¿Y qué hacemos aquí en España? Y Dios ha vuelto a colocar en mí ese fueguito por lo que pasó en esos 2 años, desde que me convertí hasta que ya empecé a salir. Empecé a viajar, luego fui a Colombia, luego pues por Portugal, y todos los años que he estado por ahí fuera paseando, ¿no? Y ahora que volvemos a España, bueno, ¿para qué? Y Dios me llamó, me puso en el corazón ese sentir. ¿Qué pasó en esos 2 años antes de que yo empezara a viajar? Cuando yo me convertí. Y Dios me ha hecho acordarme que yo tenía ese fuego por aquellos que dentro de la Iglesia Católica aman a Dios. España, pues sabéis, es un país tradicionalmente católico. No practicante, pero católico. La Iglesia evangélica
es la competencia de la Iglesia católica? ¿La Iglesia evangélica tiene que pelear con la Iglesia católica a ver quién gana más adeptos? No debería ser así. Pero infelizmente hemos llegado a eso. Infelizmente hemos llegado a eso. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón es eso. Bueno, ¿dónde Dios está moviéndose? Y hace un puente. Bueno, ponte ahí. Si tú ves una organización que está funcionando en algún sitio, donde ayudan a gente inmigrante, o ayudan a gente que está con problemas de droga, o con problemas a gente que está con problemas familiares, o con mujeres que están siendo golpeadas, y a ti te llama la atención eso, bueno, voy a entrar a servir, porque Dios quiere que le sirvas, ¿o no? Tú puedes servirle como estás haciendo, o quizá de alguna manera más específica, apoyando en alguna organización donde alguien está haciendo algo. Y si esa es la manera que Dios nos da para empezar a conocer, no para luego traer la idea y robar la idea y hacerla en la iglesia. No, quizá tenemos que empezar a apoyar y meternos ahí y empezar a ayudar. Y Dios se encargará de dar el crecimiento como tenga que darlo. Pero la clave es yo estar donde Dios esté. Qué terrible sería que un día nos encontráramos con Dios y Dios me diga, oye, ¿y por qué estuviste peleando tú solo cuando podías juntarte con esta gente que estaba trabajando, que yo levanté y que estaban ahí desesperados porque no sabían cómo hacer las cosas? Y tú te quedaste ahí al lado peleando contra ellos y criticándoles por tal, y no hiciste lo que tenías que hacer. ¿Cómo te sentirías? Pues sería un poco triste, ¿no? Que Jesús en vez de decirte, bien, buen siervo y fiel, coja tu talento y se lo dé a otro. Qué triste, ¿no? Y es que es ahí donde tenemos que replantearnos qué estamos haciendo para servir a Dios. Yo hace un tiempo os vengo diciendo, ¿no? Que claméis a Dios para que Dios os dé discípulos. Alguien a quien enseñar lo poco que tú conoces. Ahora añadimos una inquietud más. Bueno, Dios, ¿dónde te estás moviendo? Porque quiero hacer algo. Mi vida es muy egoísta. Solo pienso en mí y en mi familia. Y cuando me canso de pensar en mí y en mi familia, vuelvo a pensar en mí y en mi familia. Y no estoy haciendo nada, ni con los vecinos, ni con el barrio, ni con Aranjuez, ni con España. Algo está fallando. Y que Dios nos muestre qué hacer. No sé si estaré muy elevado o no, pero mi inquietud va por ahí. Porque yo he conocido muchos católicos que aman a Dios, que buscan a Dios, pero fueron tan golpeados por la tradición religiosa que no quieren saber nada de las instituciones. Pero sí aman a Dios. Aman a Dios. Y le sirven a su manera, sin conocer a Dios. ¿Pero por qué? Porque nadie se lo ha presentado. Y si tú te presentas como el Salvador, el evangélico que va a revolucionar su religión, esas personas te van a rechazar. Pero sirvamos, amemos, trabajemos donde Dios trabaja y que Dios haga lo que quiere hacer. Esa es la inquietud que yo traigo. He aprendido muchísimas cosas de la convención y yo pues os desafío, ¿no? Que todos los que habéis estado, si tenéis algo más que queréis compartir con más tiempo y tal, me decís, oye Roberto, que me gustaría, si me puedes dar un día 15, 20, 30 minutos o toda la reunión para poder compartir algo más específico, sin problema, me decís y ahí nos organizamos. ¿Por qué? Porque hay tanta cosa que Dios nos habló, pero a mí lo que más me ha tocado es eso, la necesidad de salir, de no quedarnos aquí, encerrados, en convertir un monumento, sino que nuestra vida sea algo que refleje en todo lugar por donde estamos. ¿Sí? Bueno, vamos a quien necesita sobres. ¿Alguien necesita algún sobre? ¿Ya todos tienen? ¿Me ayudas, Javi? ¿Quieres ser amable? Vamos a poner musiquita. Aquí yo tengo que atacar el mío. Que Ramona nos dejó preparada hasta la música hoy también. ¿Horas? ¿Horas primero? Señor, te damos las gracias, Padre glorioso, Señor, por permitirnos estar, Señor, delante de ti, Señor, esta tarde, Señor, buscando tu presencia, Señor, buscando conocer más de tu palabra, Señor. Te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, los diezmos, las ofrendas, Padre glorioso, Señor, y que tú bendices el ahora de ellos, Señor. Las ofrendas, Señor, y así como al que las da, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es esa, ¿no?
Cantaré, cantaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, el Señor mi Dios. Cantaré, cantaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Oh sí Dios, gracias. Así Señor, en tu casa. De alabanza a la casa del Señor. Así es, Señor. Traemos sacrificios para ti, Señor. Sacrificios de alabanza. Porque hemos venido a celebrar que tú eres Rey, que tú eres Señor, que tú eres nuestro Salvador. Por eso estamos tan agradecidos contigo. Y traemos también sacrificios de amor a ti, Señor, cuando traemos estas ofrendas. Te damos gracias, Dios, por todos aquellos que han sido fieles. Y te pedimos que seas tú bendiciendo a cada uno, Dios, para que tu buena voluntad se siga cumpliendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría que fuéramos a nuestras Biblias, ahora a 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 20 al 33. 1 Corintios, capítulo 11, del 20 al 33. ¿Ya estamos todos? Vale. Dice así: Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿En esto? No os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En este pasaje Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto, porque parece que la iglesia de Corinto tenía varias cosas fuera de juego. Parece que había problemas con las mujeres, que hablaban demasiado. Parece que había mujeres muy rebeldes. Hoy las dirían que eran feministas. Hoy que había otros tipos de excesos a nivel de los dones y de inmoralidades y cosas bastante graves. Parece que los corintios, al hecho de ser griegos, como que fue la primera vez que culturalmente la cultura afectó al evangelio, ¿no? Y en el caso de la Santa Cena también hubo grandes problemas, porque Pablo tuvo que escribir todo este capítulo para corregir sobre la Santa Cena.
¿Por qué hizo esto? Pues realmente porque, infelizmente, algo que estamos hablando ahora de la iglesia como monumento, es algo que pasa con cada uno de nosotros. Cuando algo se convierte en algo ritual, ceremonioso, algo repetitivo, algo monótono, ¿qué ocurre? Pierde la chispa. Se hace, pues porque hay que hacerlo, pero ya no se entiende el verdadero sentido, el por qué se hizo, la esencia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me voy alejando del origen, me voy alejando de por qué fue hecho, cada vez se va distorsionando más y se va convirtiendo en una tradición humana. Y al final termina ¿qué? Convirtiéndose en una tradición que ya no tiene ningún tipo de valor. Y la gente lo hace y lo hace pues como hiciera cualquier cosa. ¿Cuál fue el problema? Parece que ellos celebraban la Santa Cena cada vez que se reunían a comer. Entonces, en toda comida había pan y había vino, y entonces, ¿qué ocurre? Juntaban siempre eso para la Santa Cena. ¿Qué ocurría? Parece que había gente que tenía mucho dinero y gente que tenía poco dinero. Y entonces, ¿qué ocurre? Algunos llegaban a la Santa Cena con sus comidas o con lo que fuera y compartían la comida, y otros no la compartían, sino que comían mucho, en plan glotones, y otros bebían demasiado vino. Entonces empezó a haber ciertos problemas dentro de la congregación. Tú imagínate que hacemos el próximo domingo, hacemos la cena para sentarnos aquí a comer todos. Y alguien está sin un duro, no tiene dinero, y le da vergüenza venir porque no tiene comida. ¿Cómo se sentiría esa persona si viene una vez y los otros empiezan a... no has traído nada! Pues fíjate, yo sí he traído. Y como he traído, sí, yo sí voy a comer. ¿Cómo se sentirían ellos? Avergonzados, mal. Lo normal es que, con el tiempo, ni volvieran. Entonces parece que ese tipo de problema comenzó ahí en la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que la iglesia tiene dos dimensiones. La dimensión vertical, que siempre os he dicho, yo con Dios, y luego la relación horizontal, yo con los demás. Entonces, la Santa Cena precisamente es eso. ¿Cómo traemos lo que Dios quiere hacer a la iglesia? A nivel de persona, yo con los demás y yo con Dios. Entonces, la Santa Cena precisamente nos enseña esa dimensión, doble dimensión, de cómo yo tengo que entender para qué es físicamente, a nivel de estar con los hermanos, y para qué es, y cómo es la necesidad de recordar lo que Jesús hizo por mí a nivel espiritual. Vamos a ver algunos versículos para que lo entendamos un poquito mejor. Leí algo que me gustó, ¿no? Dice, cumplir una ceremonia o mantener una práctica no tendrá ningún valor a menos que esté acompañada de fe y una vida espiritual. Cuando se pierde la tradición que hace perder eso, ya pierde todo el sentido. Vamos a hacer una especie de examen. ¿Cuándo fue la Santa Cena? No me lo digas, piénsatelo. ¿Qué día físicamente, qué día fue el día de la Santa Cena? No me lo digas, yo te lo voy a responder ahora. Quiero que te hagas un autoexamen. Yo le voy a dar la respuesta y tú evalúas a ver si la sabías o no la sabías. ¿Cuándo fue la Santa Cena? Sí, pero para que tú te la autorrespondas. Yo ahora te la voy a responder y tú verás si la tienes falso o verdadero. La noche que fue entregado. ¿Sí sabías esa respuesta o no? Sí. ¿O ni sabías? Bueno, ya es cosa tuya. Está en el versículo 23. ¿Qué simboliza el pan? ¿Qué simboliza el pan? ¿Ya tiene la respuesta? Dice el versículo 24 que es el cuerpo partido. Jesús decidió que todo su cuerpo fuera molido para que por su llaga fuéramos curados, para que fuéramos sanados. Versículo 25. Símbolo del vino. ¿Qué es lo que dice ahí? No, pero no mires la Biblia ahora. No hagas trampas. ¡Qué tramposo, qué tramposo! Claro, la idea es eso, a ver si te acuerdas realmente de qué era. ¿Cuál es el símbolo del vino según lo que dice en la Biblia? No vale mirar, Ramón.
nuevo pacto. Versículo 25. La sangre de un cordero que se derramaba cubría el pecado. En el caso de Jesús, el nuevo pacto es que quita el pecado. ¿Por qué se hace la Santa Cena? Otra pregunta. ¿Por qué se hace la Santa Cena? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué la hacemos? ¿Ya te la tienes? Ahora a ver si la respuesta que tienes, a ver si era correcta. En memoria de Él, memoria de Jesús. Versículos 24 y 25. ¿Qué anuncia la Santa Cena? ¿Qué anuncia? Su muerte. Versículo 26. Perdón, 25. ¿Hasta cuándo hay que celebrar la Santa Cena? ¿Hasta cuándo hay que celebrar la Santa Cena? Hasta que Él vuelva. Versículo 26. ¿Qué pasa si se toma indignamente? Eres culpado de juicio. Eso está en el versículo 27 y 29. ¿Cuáles son las consecuencias de tomarla indignamente, de ese juicio? Consecuencias de tomar la cena indignamente y ser culpado de juicio. Versículos 30 y 32. Enfermos, debilitados y dormidos. A nivel espiritual, ¿qué significa enfermos? ¿Una persona enferma puede trabajar normal? Si espiritualmente estás enfermo, ¿qué ocurre? No deja de ser cristiano, pero no funciona. ¿Qué significa si estás debilitado? Que intentas hacer algo, pero no tienes fuerzas. Hoy voy a evangelizar, y luego ya no evangelizo. Hoy voy a dar testimonio, y luego no tal. Y dormidos. ¿Qué significa algunos duermen? ¿Eso sí lo sabe alguien o no? ¿Qué significa? Muertos. Cuando en la Biblia el Nuevo Testamento habla de dormir, está hablando de dormir en el Señor, es porque ya físicamente están muertos. ¿Sí? ¿Con quién soy condenado si tomo la cena indignamente? ¿Junto con quién soy condenado si tomo la cena indignamente? Imagínate lo grave de esto. Con el mundo. Versículo 32. ¿Por qué hay que esperarse unos a otros? Para no menospreciar a la Iglesia, con mayúsculas, para darle realmente el valor que corresponde a la Iglesia y para no avergonzar a los hermanos que tengan poco. Tú imagínate todo lo que hay en todo este pasaje. El hecho de compartir la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? Que todos somos iguales. Cuando menospreciamos a la Iglesia, ¿qué estamos diciendo? Yo soy más importante que este, o yo puedo más que este, o yo tengo más dinero, o yo tengo más capacidad.
Y la Santa Cena lo que tiene que representar es que todos somos iguales y todos somos necesarios. Los dones que tiene Marieta son tan importantes como los que tiene hasta Leonor. Imagínate, todos somos necesarios. Ella todavía no los puede poner en práctica. Si ella quiere tomar la Santa Cena, no tengo ningún problema, porque ella todavía no está discerniendo esas cosas, ¿sí? Ya cuando sea un poquito más mayor, ella ya comience a ya hacer cosas maldades y ya sí sería que la mamá le deja o no le deja. Pero de momento, yo particularmente no tengo problema. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. Y Dios quiere que seamos como niños. Que seamos niños en la malicia. Que no seamos, ay, tan mal pensado que no sé qué. Tranquilo, relájate. Que Dios no es tan así. El problema es que tú, sabiendo, no disciernas el cuerpo de Cristo. Ahí sí vas a entrar en juicio, como acabamos de leer. Y esa es la parte delicada. Entonces esa es la parte horizontal. Todos somos iguales. Y en la parte espiritual, que estamos aquí para recordar, lo que Jesús hizo por nosotros. Es muy fácil olvidar ciertas cosas. Y si no las repetimos, se olvidan. Hubo ciertas celebraciones que Jesús nos mandó a hacer para darle la verdadera importancia.